Hemos escuchado hablar de las fidelidades ancestrales, cómo venimos repitiendo historias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. ¿Te has preguntado por qué tu vida siempre ha tenido el mismo patrón de comportamiento, ya sea en el amor, en el dinero, en el sexo? Esa fue mi historia. Por más de 34 años, experimenté las mismas situaciones en mis relaciones, en los negocios, en mi personalidad. Hoy en día puedo comprender el por qué repetía estas situaciones. Y en este programa vamos a entender que estamos viviendo un sinnúmero de patrón y patrón que diariamente estamos repitiendo. Y la historia del hombre que hoy vas a conocer te va a llevar a comprender todo esto que hoy te estoy hablando. Mara, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Beatriz, yo estoy feliz de estar acá y de ser parte de la comunidad Santay. Y sí, como lo decías ahorita, estamos con un hombre. Él es William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, sobrino de Gilberto Rodríguez Orejuela. Y ese hombre fue en algún momento de la vida considerado como el tercer hombre al cargo del cartel de Cali. Digamos que el cartel de Cali dominó el mundo del narcotráfico en los años 80 y en los 90. Beatriz, William, Así es. No, pues muchas gracias, Mara, por esta invitación, Beatriz. Para mí Gracias es a un ti. placer estar aquí con la teacher, como la llamo yo, que me ha ayudado a entender muchas cosas de mis ancestros y todas las vivencias que ellos vivieron que me han afectado a mí en mi vida. Claro que sí, William. Y verdad que da mucha tranquilidad cuando comprendemos por qué estamos repitiendo toda esta historia. Sí, es claro, ¿no? Pues como yo te había comentado, mi abuelo Carlos se llamaba, padre, de mi papá, era una persona, un jugador empedernido y también era un tramposo, era un bandido, se dedicaba a tumbar a muchas personas porque era un gran artista, ¿no? Él era un gran pintor, iba de pueblo en pueblo, por eso mis tíos y mi padre son de diferentes pueblos en Colombia, unos de Mariquita, otros de Buga, otros de diferentes zonas del país, porque él iba como un nómada caminando toda Colombia. Después sus hijos repitieron su historia, ¿no? Porque mi tío Gilberto, que era el mayor, ayudaba a su mamá y en un momento se cansó de todos estos abusos de su padre, decidió sacarlo de la casa ayudado con su hermano. Y luego mi tío repite los patrones y de repeso mi tío se convierte en uno de los tipos más importantes dentro del mundo del narcotráfico, ¿no? Entonces eso es algo que sería bueno que tú expliques por qué pasa, ¿no? ¿Por qué repetimos eso? Si mi tío en algún momento, yo creo que mi tío después de que echó a su padre de la casa, no le habló sino una o dos veces en su vida. Así Beatriz, es. yo ahí te tengo una pregunta. Uno supuestamente no escoge en qué familia nacer, pero digamos como que en el campo espiritual tú sí escoges a tus padres y escoges tu hogar donde nacer. Claro que sí. Nosotros escogemos la familia, el vientre donde debemos nacer, porque es ahí donde vamos a vivir todas las experiencias y los aprendizajes que nos corresponde en esta vida. Y es que si traemos en nuestras células una información que está grabada en la mente subconsciente. Esta información queda grabada ya sea porque los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá traen una información de padres, abuelos y bisabuelos. Adicional, la información que nos transmite mamá por el cordón umbilical, más las creencias de los 1 a los 7 años, es una programación que el niño va percibiendo y lo que ve, lo que escucha, lo que percibe en el ambiente, son creencias que se van formando y esas creencias son las que determinan cómo va a ser nuestra vida en la edad adulta. Eso es lo que llamamos destino. Beatriz, entonces ahí me permites, si le decimos a William que nos vamos para atrás en su vida, ¿cómo fueron los inicios de tu vida cuando naciste? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Sabemos de ti que te sacaron un riñón cuando tenías 5 años. ¿Cómo fue esa experiencia de vida de los 1 a los 7 años? Desde que nací estoy peleando por sobrevivir, ¿no? Tuve 9 horas en el parto de mi madre. Fui traído al mundo por unas cosas que llaman los forces, que es algo traumático. Y soy un adicto al cortisol desde que tengo un día de nacido, ¿no? Cuando eso pasa, somos niños más agresivos, con muchos problemas. Desafortunadamente, soy hijo de un hogar disfuncional, donde hubo mucha violencia doméstica, maltrato, y todo esto marcó mi vida, ¿no? Porque como tú dices, desde el día 0 hasta el 7, lo único que experimenté eso y además muchos otros traumas.
Pues compleja, ¿no? Porque desde los 4 años me están metiendo aguas de este tamaño en mis brazos. Creo que me han hecho siestas de niño y una fue una de esas porque querían tener la foto del hermoso niño por si no sobreviví la operación. Yo cumplo años el 31 de julio y la operación me la hicieron el 3 de agosto. De todas las cosas malas uno tiene que extraer las cosas buenas. Yo creo que los niños nos acordamos de cosas que nos marcan mucho o nos crean un trauma muy severo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, pero fue el momento como que mi padre y mi madre estaban más unidas, ¿no? Por tratando de salvar a su hijo y era el único hijo en ese momento. Así es. Entonces, si nos damos cuenta, no, es un ejemplo de cómo todo lo que pasó en tu niñez influyó a la vez que iba creciendo. Todo eso influyó en su vida. Todas esas creencias, todos esos programas, toda esa información, como dice William, es cortisol que va generando una adicción completamente en el cerebro y entonces requerimos cortisol todo el tiempo para poder vivir. Y por eso es que vivías ya en ese mundo estresado, empezaste a vivir. No, me quedé en ese cóctel. Sí. El cortisol es lo que se te dispara cuando tú tienes momentos como de adrenalina y de estrés, ¿cierto? Claro, es como si tú vas a la selva y te encuentras con un tigre. Se me- Entonces tú te disparas, todos están listos para pelear. Pero imagínate que, digamos que uno sobrevive, bueno, ya se tiene que calmar, pero el problema es que si tú todos los días tienes que repetir la misma historia y todos los días estás esperando el tigre, y eso es y esa es la realidad que me tocó vivir por muchos años de mi vida. El cerebro no está condicionado para recibir cortisol todo el tiempo, es solamente, como dice William, para los momentos de adrenalina, de huida que el cerebro requiere, como ese Estar hecho listo. de estar listo y preparado. Y eso es lo que te pasó a ti, que tú empezaste a vivir con el cortisol todo el tiempo y por eso generaste todo el estrés que No, y además, Beatriz, hay estudios que demuestran que seres que hemos sido expuestos a todos estos traumas, todo este cortisol y todo, de pronto tenemos, no viviríamos 20 años de nuestra vida por todo ese desgaste se hacen emocional, arreglos en la vida. claro, todo ese desgaste emocional que hemos tenido, porque nuestro sistema nervioso y está activo totalmente, 100%. Y después pues tengo todas estas otras aventuras que ahora les cuento. No, hablemos de las otras aventuras, digamos así cronológicamente, de ahí te traen a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, fue un momento bien complejo también, muy triste para mí, porque imagínate que yo era hijo único, vivía con 2 tías, mi abuela, entonces yo era el centro de atracción. Más mi papá, aunque mi papá no venía sino cada 15 días a la casa o algo así por ese. Hay que entender, uno para poder entender la historia de lo que sucede, hay que entender la situación. En ese momento, en los años 70, 60, eran hombres totalmente bohemios, ¿no? Y mi papá era un tipo totalmente dedicado a eso, a la vida nocturna y esas cosas. Entonces, no lo veía mucho, pero cuando lo veía era muy especial conmigo, porque era su hijo único, su amor. Y tuve momentos en mi memoria muy agradables con mi padre, pero también un trauma severo porque mi mamá tomó la decisión, ¿no? De que ella se iba a venir acá, a venir a los Estados Unidos. Entonces, pues, pero uno en ese momento, uno es hijo de su mamá, porque uno mantiene con su mamá, yo a mi papá no lo veía, entonces lo que tu mamá te decía en ese momento era ley. Entonces mi mamá le dijo, usted no le puede decir a su papá, porque imagínese que nos vamos a ir, entonces usted diga que yo no estoy. Entonces comencé a volverme cómplice de algo a los 5 años o 6 años que no debía ser cómplice. Después te reprochaste por eso, o sea, como por haberle hecho el cuarto. Claro, porque yo me acuerdo como si fuera hoy, que mi padre un día me llevó a comer helados a los 5 años, 6 años, y cuando venía me dijo, bueno, ¿y qué pasa con tu mamá que no la he vuelto a ver? Si me estás mintiendo, nunca te voy a perdonar. ¿Tu mamá por qué se iba al escondido? ¿Por qué tenía tanto Porque le miedo? tenía miedo a mi padre en ese momento, porque mi padre no era el hombre que conocido en el mundo del narcotráfico, pero era un hombre complejo, y a lo mejor ella pensaba que yo no la puedo juzgar, y de pronto sí la juzgué, y después, digamos que y le hice algo muy grave a mi madre más adelante, porque decido dejarla y Y te irme a vivir con regresas. otra persona, eh, pero al final fue muy dañino ese momento, porque para mí me marcó toda la vida.
nunca pude recuperar ese lugar de mi padre y para mí fue algo que de pronto me llevó a cometer tantas locuras en mi vida que de pronto si no hubiera tenido ese trauma, de pronto no lo hubiera hecho. Pero tu padre sí se dio cuenta en algún momento que que tú le estabas mintiendo, que le estabas haciendo. No, él no se dio cuenta hasta que no, pues nunca me volvió a ver y pasaron 5 o 6 años sin el tipo saber absolutamente nada, ¿no? En esa época no era como ahora que, Con los celulares, no, en ese social momento media. el tipo me buscó y me buscó, pero no me pudo. O sea, como vemos, estás condicionado por unas creencias, una información desde la niñez. Es claro. O sea, tu vida ha sido condicionada desde la niñez por una información muy negativa. Ya nos has dicho que viviste el maltrato, que viviste las peleas, las discusiones, una familia disfuncional. Entonces, ¿qué podría pasar de ahí para adelante? Una vida muy tranquila para ti, ¿no? Sí, claro, y todavía no, pero pues ahora afortunadamente con las terapias que hacemos y las enseñanzas que tú me has dado, pues puedo de pronto entender muchas cosas y poder tratar de por lo menos recuperar una tranquilidad que nunca tuve, ¿no? Porque fue la vida que al final decidimos seguir, ¿no? Una vida, como dijo Jaime Belli en una entrevista que le di, que era una vida casi cinematográfica, ¿no? No, es total, esa vida cinematográfica, pero tú a los 11 años te devuelves a Estados Unidos y vuelves a ver a tu papá. Sí, fue un momento complejo. Mi madre decide devolverse. Para mí muy complejo, para ella no, porque pues era volver, tener que enfrentar ese temor Claro, que ya tenía de que le había quedado mal a mi padre, cómo me iba a recibir. ¿Cómo sería que estuve casi 6 meses acá y ella me decía, tienes que ir? Y yo no quise ir donde mi padre durante 6 meses, porque tenía ese cargo de conciencia. Entonces hasta que al final dije, bueno, listo, levanté el teléfono, llamé a Droga La Rebaja, ellos eran dueños de Droga La Rebaja, y hablo, mira, yo soy tal persona, silencio, como a los 3 minutos, una tía, paro, hola, mijo, ¿cómo estás? Y quiero ver a mi papá, entonces me dije, listo, listo, hijo, entonces déjame, yo hablo con él y dame un teléfono, yo te llamo. Y así me hicieron una cita con él y bueno, acudí a las oficinas de la empresa y ahí lo vi, ¿no? Después de 5 o 6 años, un momento muy emotivo, ¿qué pasó en ese momento? ¿no? Pues muy, muy emotivo, ¿no? Me acuerdo hasta cómo estaba vestido. Oh, Estaba con unos jeans y con una camiseta roja, me acuerdo. Y bueno, pero mira que cuando sí, emoción, lloramos, nos abrazamos, pero ya no era el mismo. Ya claro. no era el mismo hombre que yo había conocido, a lo mejor porque ya era un hombre muy importante, era un hombre muy conocido, no solamente en el mundo del narcotráfico, sino que era un industrial, un empresario conocido de Colombia, y pues ya era un hombre frío. Entonces, yo creo que me volvió la película atrás de que, ¿será que es por esto? ¿Será que porque le fallé? Exacto, traías ya tu culpa Mi inconsciente. culpa, sí, esa culpa me persiguió por muchos años. Y ahí decides irte a vivir con tu tío Gilberto. Claro, no, pues desafortunadamente o afortunadamente los niños somos muy materialistas en ese momento. Entonces, como yo viví una vida en los Estados Unidos, eh, digamos, de clase media, Ajá. llegar a ese mundo, ¿no? Vivir en Ciudad Jardín, ver todo ese poder que se respiraba, ver todo el dinero. Pero ahí tú no tenías idea que era el narcotráfico. No, ¿O pues sí eran, tenías? eran unos grandes, en ese momento tenía como 12 años, entonces no, en ese momento ellos eran unos grandes empresarios, tenían varias empresas, las droguerías, tenían emisoras, bancos, entonces eran bien vistos a nivel social, ¿no? Y además uno no veía, digamos, ni gente de seguridad, nada, eran personas normales, Gente armada, tenían. no, absolutamente nadie. Entonces, ahí me acuerdo que ya íbamos a entrar al colegio y yo hablo con mi tía y le digo que yo necesito hablar con mi papá. Pues yo ya había habido, ¿no? Estaba en una casa con unos primos, con otros, Ujú. y le digo, dígale a mi papá que yo no quiero volver a donde mi madre. Entonces, tipo, me acuerdo que tuvimos una reunión, mi tío y mi papá. Y me dijeron, bueno, ¿y usted qué es lo que quiere hacer y por qué? Le digo, no, yo no quiero ir más con ella.
Entonces me dijo, entonces, ¿quieres vivir conmigo? Le digo, no, yo tampoco quiero vivir con usted. Pero tú, ¿por qué no querías vivir en ese momento con tu madre? Porque te Yo hizo creo que era que la venir. estaba castigando. Yo Claro. creo que yo inconscientemente o conscientemente la quería castigar por lo que me había hecho, lo que me había quitado. Te había separado. Me había separado de mi papá y volvemos a lo mismo. Somos materialistas al final, entonces pues Ya querías subir ya de nivel. Claro. quería subir de nivel y entonces le dije, ni con usted ni con ella. Entonces me dije, ¿qué quieres? Entonces me pusieron otras condiciones, como 2 o 3 sitios. Yo no, yo quiero ir con mis primos, Ok. que eran los hijos de Gilberto, y con ellos viví desde los 13 años hasta los 28 que me casé. Y Gilberto, ¿cómo fue contigo? Fue como un segundo padre, ¿no? El tipo, yo creo que tuve en ese momento de la vida, que me acuerdo, creo que tenía más contacto con él. Mi padre no tenía, ya tenía otra familia, mantenía muy ocupado. Y mi tío sí sacaba tiempo para jugar fútbol con nosotros, llevarnos a comer. Cuando él venía, no él vivía en Bogotá, pero cuando yo venía a Cali siempre nos dedicaba un tiempo y compartíamos con él. Entonces yo creo que tuve mucha más comunicación con él que con mi papá por mucho tiempo de la vida. Momento te das cuenta de que ellos son la magnitud que eran. En el 84 ya habían, yo no te puedo decir que uno tenía medio dudas porque ya comenzaron, digamos, una época donde nos dicen que no podemos salir, que estamos en peligro que nos secuestren. Ahí ya comenzamos a ver con un poquito más de seguridad y nos tuvieron como encerrados del colegio a la casa y eso. Era que estábamos en peligro de una banda de secuestradores que mi tío tenía un inconveniente con ellos. Y ya nos dice, ya pueden salir, pero me acuerdo algo que nos tramó mucho, que nos dice, pero yo quiero que les quede una cosa muy clara. A partir de ahora yo por el primero no pago. Entonces se tienen que cuidar porque Wow. Ahí eso, ya empezaste a sospechar. ahí ya comenzamos a sospechar, habían comentarios de personas, pero realmente uno vivía su vida, me trataban bien, vivía en una buena casa, yo tenía mi compromiso, era estudiar, eso me dedicaba. Entonces a mí como que uno no le para mucha atención, tenía 14, 15 años, 16, entonces viene un momento muy complicado para la vida de nosotros, que es la captura de mi tío Gilberto en España, a raíz de la muerte del ministro Lara, que Pablo Escobar hace guerra en contra del gobierno y ya se viene una avalancha no solamente contra Pablo, sino contra todo el mundo del narcotráfico. Y, y él se esconde en España, lo capturan y ahí es donde todos nos damos cuenta, el mundo entero, quién era Gilberto Rodríguez en Y ese tú ya momento. estás estudiando Derecho en ese momento. Estaba acabando la carrera y ya iba a entrar a la universidad, entonces eh, en esta familia nos escogían hasta qué teníamos que estudiar. ¿A ti Entonces, te escogieron que tenías que yo estudiar? tenía, no, me escogieron que tenía que estudiar economía. Entonces, yo, lo primer semestre estudié economía, pero a mí no me gustaba economía. Y como yo era como un poquito más rebelde, eh, después de que cae mi tío en España, voy a España a visitarlo y le digo, tío, yo no quiero estudiar economía, yo quiero ser abogado. Entonces voy a cambiarme a estudiar abogado. Y Pero además, también era una carrera muy sí, aceptada. y además yo creo que también en ese momento al ver todo lo que mi papá estaba haciendo, toda esa lucha titánica, en ese momento mi papá se convierte casi en un ídolo para todos nosotros porque está luchando para salvar a su hermano y yo dije, no, pues yo quiero ser abogado para ayudar a mi familia. Pero fue un momento complejo porque ya comenzaron como la gente a mirarnos diferente, ¿no? Ya, o no sé si era psicológico o qué, pero ya como que uno te está mirando, ya la gente no era igual, algunas personas no eran igual como antes y ya te comenzás como como a sentir como rechazado, Excluido. excluido, excluido de algunas formas y ya comenzamos como a unirnos más como familia porque todo el mundo estábamos en el ojo del huracán. William, yo quiero saber también algo hablando pues de estos temas donde has tenido tantas experiencias difíciles en tu vida. Primero, naciste de una forma muy traumática, ¿cierto? Después, tuviste un accidente donde casi pierdes una mano. Eso también fue Sí, muy eso me pasó en España cuando estaba visitando a mi tío. eh, Íbamos a salir a cenar y fui a abrir una puerta eléctrica y como soy zurdo, de la pereza de no dar la vuelta para abrir la puerta, me metí la cabeza y me atrapó la puerta. Yo pensaba que abría hacia este lado y resulta que abría era hacia acá. Entonces me ha atrapado entre el hombro y la nuca. No se explican cómo esa puerta se reventó porque ella no para sino hasta que tocaba al otro lado, pero se reventó y me soltó
y estuve como un monstruo, ¿no? Tuve estrangulamiento, no sé, primero, segundo, O sea, ¿cómo se llama eso? casualidad. Por casualidad de la vida, sí. Y Era Tora. sí, y entonces quedé como un monstruo porque como no me subía la sangre cuando subió, me reventó todos los vasos, entonces quedé todo con los ojos rojos, todo reventado. Después ir donde el tío, el tipo verme así, y me mandaron para acá, para los Estados Unidos, a que hacerme los exámenes de todo. Y bueno, ahí quedé como un poco más loco. Entonces, mira, ya llevamos 3 episodios difíciles para ti. El nacimiento, cuando tienes la cirugía de riñón, cuando tienes este accidente. ¿Cuál es el cuarto? Y Beatriz, la cuarta fue el atentado criminal en mi contra en el año 96, donde recibí 8 impactos de bala. Wow, eso sí fue demasiado fuerte. O sea, un cuarto milagro. O sea, tú no venías para morirte, tú tienes un propósito en esta vida. Soy un hombre milagro, me dicen. Pero ¿por qué crees que eres un hombre milagro? Dios siempre me ha mirado con ojos de piedad, de pronto porque tengo corazón bueno, ¿no? Si no es que no estaba aquí con ustedes, porque realmente fueron situaciones muy extremas en nuestra vida, ¿no? En nuestras malas decisiones que tomamos en un momento. Estábamos totalmente poseídos. Yo creo que era como una ilusión, como yo creo que un viaje peor que la heroína, ¿no? Cuando tú tienes poder y reconocimiento, crees que todo lo puedes y que eres invencible, ¿no? Yo pienso que tal vez tu proceso es más una historia para que muchos puedan inspirarse Claro. y puedan mirar tu historia como, wow, es parte de un proceso, parte de un aprendizaje, son programas, es todo lo que estamos enseñando el día de hoy, porque yo también viví la misma historia, Mara también ha reprogramado muchas creencias que estamos experimentando. Entonces yo pienso que es más bien es como tú en este momento puedes ser inspiración para muchas de las personas que están allá viéndote y que puedan decir, si él pudo, yo también lo puedo hacer. O sea, todos estamos repitiendo un programa y podemos salir de ahí en el momento que queramos y tomamos la decisión.